representado a España en la Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial y dirigido por parte española el Programa de Integración Educativa en México. Colabora con diferentes universidades nacionales e internacionales en los temas que aborda como especialista: evaluación, supervisión, diseño curricular, educación inclusiva, al igual que imparte y dirige cursos para directivos y profesores de estas mismas líneas de trabajo. Es permanente su colaboración en revistas profesionales, dirige la colección Aula Abierta de la editorial La Muralla y entre sus libros pueden destacar la sociometría en el aula, Manual de la Evaluación Educativa, Evaluación y Calidad de los Centros Educativos, Diseño Curricular e Innovación Educativa, la Evaluación de Competencias Básicas, la Educación que Exigimos, Educación Inclusiva en las Aulas, Educación Actual, Retos y Propuestas, Educación de Futuro, Textos para el Debate y la Educación en Tiempos de Virus. Un punto importante para resaltar: la doctora María Antonia Casanova fue acreedora a la Medalla de Plata, reconocimiento a la trayectoria y aportaciones a la educación especial aquí en México por la Secretaría de Educación Pública en diciembre del 2011. María Antonia, un gusto y gracias por aceptar la invitación, y te cedo los micrófonos y este espacio para poder compartir esta charla. Muchas gracias y muy buenos días a todos los que estamos aquí, pues pasando un ratito, un tiempo, reflexionando sobre temas que nos interesan mucho a todos, como es el de la educación y más en concreto la evaluación y la inclusión, que parece que muchas veces chocan. Es decir, la evaluación creo que tiene un gran poder dentro del sistema educativo y realmente, como dice el título que me sugirió aquí la organizadora la colega organizadora de esta conferencia, esta evaluación puede ser una puerta o una barrera para la inclusión. Es decir, en función del modelo de evaluación que adoptemos, así va a funcionar el sistema educativo con todo el alumnado, con toda la población en la que tiene responsabilidades. Muchas gracias por la invitación para estar con ustedes ahora y voy a empezar a compartir el, el PowerPoint y así comenzamos ya a hablar de lo que nos interesa. Creo que lo ven ustedes bien, así que vamos adelante con él. Efectivamente, yo creo, como les decía, que la evaluación es un tema clave dentro del sistema, porque al final tenemos que reconocer que, que la evaluación es la que dirige cómo se organiza el sistema, es decir, esa importancia que se le da al aprobado, que evidentemente la tiene, o sea, si estudiamos es para aprobar y es para obtener una cualificación determinada, pero parece que se le da más importancia al aprobar que al aprender. Por eso, el cómo se evalúa y qué se evalúa resulta definitivo, resulta decisivo para organizar el proceso anterior, es decir, el proceso de aprendizaje de los estudiantes resulta fundamental para llegar a esa finalidad que realmente es aprender y aprender para desenvolverse personalmente y para desenvolverse en la vida. Y ahí el modelo que elijamos va a ser, como les decía, decisivo para conseguirlo o no conseguirlo. Esto es un poco el esquema que vamos a seguir, pero me voy a fijar, simplemente les pongo este antecedente, pues para que entendamos un poco de por qué seguimos con un modelo de evaluación que no terminamos de cambiar. Es decir, yo creo que en educación tardamos mucho en cambiar las cosas. No solo en cambiar, en innovar y en mejorarlas. Cambiar por cambiar no me gusta, porque el cambio también puede ser a peor. Entonces, hay que cambiar, pero a mejor. Hay que cambiar evaluando, sabiendo lo que está bien y lo que está mal para corregir lo que está mal, pero dejando lo que está bien. Entonces es que ven ustedes que el término y el concepto de evaluación es moderno dentro de la historia de la educación, porque si revisan ustedes bibliografía anterior a 1916, se encontrarán la palabra examen permanentemente, no encontrarán la palabra evaluación en la bibliografía pedagógica. Pero a partir de 1916, cuando Guy Fayol publica su obra Administración General e Industrial,
Ahí lo que nos dice este autor es que cualquier trabajo tiene tres fases fundamentales: planificar, realizar y evaluar. Eso se traslada a todos los ámbitos no solo de la empresa, que era lo que él se refería, a una administración general industrial, sino que llega al campo de la educación. Entonces Tyler, en 1942, ya lo recoge en su obra sobre diseño curricular, sobre currículum, y la ubica al final del proceso. Dice que cuando vamos a diseñar un proceso de aprendizaje tenemos que marcar unos objetivos, seleccionar unos contenidos, hablar de metodología y luego evaluar. Y ese luego evaluar, colocado al final, es el que desgraciadamente se sigue manteniendo en muchos casos. Voy a ser optimista, no voy a decir que todavía, no voy a decir que en todos, pero bueno, todavía siguen siendo bastantes. Eh, Fíjense, pasan 20 años porque Tyler para lo único que utilizaba la evaluación era para comprobar el resultado. Pero Cronbach en 1963 dice, bueno, pero es que la evaluación no solo nos puede servir para comprobar un resultado. En función de ese resultado nos tiene que servir para tomar medidas de mejora, siempre que sea posible. Entonces ya damos un paso más en el modelo de evaluación dentro del sistema educativo y decimos, bueno, entonces tenemos un resultado y a partir de ese resultado tomamos medidas. Vale, hemos dado un paso. Y Scriven en el 67 da un paso más y dice, sí, pero es que no solo es eso, sino que tenemos que comprometernos y decidir si lo que evaluamos vale o no vale, es bueno, es malo, es positivo, es negativo. Es decir, ahí ya incluye un juicio de valor que puede venir cargado de subjetividad y que nos complica la vida porque, evidentemente, evaluar si 2 y 2 son 4 es sencillo, para eso no hace falta casi nada. No necesitaríamos estar hablando aquí. Pero claro, la educación no es solo instrucción, no es solo si 2 y 2 son 4, sino que incluye valores, incluye actitudes, incluye procedimientos de trabajo y ahí sí que influye mucho los valores del profesorado, los valores del docente, el mundo en el que vive, los criterios que tiene. Eso nos ha complicado bastante la vida, pero es el modelo de evaluación que asumimos ahora. Es decir, tenemos que comprobar un resultado, tenemos que tomar medidas y tenemos que decidir si eso vale o no vale antes de tomar esas medidas. Bien, entonces ven ustedes que bueno, pues que se va utilizando como comprobación final de resultados. Evidentemente, en el mundo de la empresa, pues la expresión de los resultados es numérica y se toman medidas a medio y largo plazo. Claro, si eso yo lo traslado a la educación, pues se me queda un poco corto, les diría, ¿eh? Aquí las funciones de la evaluación, pues comparamos lo que pretendíamos conseguir con lo que hemos conseguido, eso también lo hacemos en educación, es comprobar un resultado, es clasificar y es seleccionar. ¿Eso se hace en educación? Sí, pero yo les diría que no podemos quedarnos solo con eso. Y en algunos casos ni siquiera debemos eso de clasificar y seleccionar en una educación obligatoria, ni siquiera tenemos que considerarlos, porque la obligación de la educación obligatoria, y valga la redundancia, es sacar a todas las personas adelante, optimizar sus capacidades, que las desarrollen al máximo y que se pueden incorporar a la sociedad de una manera digna y con igualdad de oportunidades al resto de la población. Entonces, tenemos que ampliar y yo les diría, tenemos que incorporar una función de la evaluación que es fundamental, que es mejorar. Es decir, la evaluación que tenemos que utilizar nosotros en este momento, en este sistema educativo complejo y en esta sociedad, es utilizar la evaluación para mejorar aprendizajes, para mejorar el funcionamiento de la escuela, para mejorar el funcionamiento o la formación docente, la propia formación docente. Es decir, me parece que es fundamental. Si yo utilizo una evaluación tradicional de corte academicista, pues resulta que tenemos la mala costumbre, ustedes saben, de que cuando evaluamos, y seguro que lo saben todos los que tenemos aquí, que ya somos muchos, ¿eh? Ya vamos por más de 100. Entonces, ustedes saben que cuando evaluamos, los docentes tendemos a destacar lo negativo. Es decir, en un trabajo que hace un alumno mío, puede estar casi todo bien. Si tiene dos cosas mal, son las que yo marco y además las marco en rojo. O sea, se las marco en rojo y le digo, esto está mal.
Entonces, claro, evidentemente, si destaca lo negativo, la evaluación no tiene buena imagen. No tiene buena imagen, no nos gusta a nadie que nos evalúen. Si además yo evalúo de la misma manera a todos, con el famoso examen, que no acabamos de quitarlo ni de ninguna manera, aunque estemos hablando de evaluación formativa, pues resulta que si yo evalúo igual a todos, yo no atiendo a la diversidad de ese alumnado, sino que tiendo a que todos salgan igual, a que todos sean iguales, a homogeneizar. ¿Ustedes creen que todo lo que aprende mm, un estudiante se puede condensar en un número? Pues a mí el número no me dice nada. Es decir, es bastante simplista. Un niño, un joven, no es un número, es muchas más cosas, ¿no? Que hay que describirlas con palabras. El número además favorece la competitividad, porque se diría que dos niños que tienen un 7 es que son iguales o que al menos han aprendido lo mismo. Y ustedes saben que dos personas con un 7 de calificación no han aprendido lo mismo. Unas han aprendido más en unos aspectos que en otros y cada uno ha aprendido unas cosas. Y como además la ubicamos, esta evaluación la ubicamos al final del proceso de aprendizaje, pues ya no podemos mejorar. Es decir, cuando vamos a mejorar, ya es tarde. ¿Cuándo lo dejamos? ¿Para el próximo año? ¿Para el próximo trimestre? Eso es una bola de nieve que cada vez va creciendo. Aquí hablamos, en España hablamos de recuperación. Es decir, si un niño reprueba en el primer trimestre, ¿qué le estamos pidiendo? Le estamos pidiendo que en el próximo trimestre aprenda todo lo nuevo y además lo que no ha aprendido en el trimestre anterior. Miren, eso es una bola de nieve que lo que hace es que cada vez son mayores las dificultades de ese alumno para aprender. Con lo cual, no solo no supera la dificultad que tenga ese niño, sino que cada vez es mayor hasta que al final el niño no se entera de nada y desconecta. Luego nos extraña que haya absentismo o que haya abandono escolar. Pues no, es que al final no se enteran de nada, con lo cual, ¿para qué van a estar allí? Bien, vamos a cambiar el modelo de evaluación y nos vamos a ir a un modelo de evaluación que sea continua, es decir, que no se ubique al final, sino que comience desde el principio del proceso de aprendizaje y que sea formativa, es decir, que ayude a la educación, que forme, que eduque. Es decir, que la evaluación ayude a educar. La evaluación formativa es la que evalúa los procesos. Claro, si evalúa los procesos, tiene que estar pensada, organizada y aplicada, implementada desde el comienzo. Y como se realiza de modo continuo, es decir, yo voy valorando lo que van haciendo mis estudiantes, mi grupo de alumnos, desde que comienza, voy viendo qué dificultades tienen y les voy dando una retroalimentación continuada, de manera que vamos superando esas dificultades sobre la marcha, sin esperar al final. Eso me permite conocer mejor a los estudiantes, es decir, yo veo qué talentos tienen o qué dificultades presentan, y eso me lleva a que la educación pueda personalizarse. Es decir, yo puedo ajustar mi forma de enseñar a la forma de aprender de cada niño, sin necesidad de que sean 20 sistemas educativos, no, con el mismo yo ofrezco distintas opciones metodológicas para enseñar y cada niño va aprendiendo en función de sus talentos. Se plantea desde el comienzo, evidentemente. Yo desde el comienzo tengo que saber qué es lo que quiero evaluar, porque si sé lo que quiero evaluar, sé qué tipo de actividades tienen que realizar los estudiantes de manera que yo pueda comprobar, pueda ver, pueda tener evidencias de que eso lo han aprendido. Claro, eso es un modelo que no es solo memorístico, la memoria hay que cultivarla sin lugar a dudas, pero yo no me voy a creer que porque un niño repita de memoria una frase de un libro o la que he dicho yo, eso quiere decir que lo haya aprendido y que además sea capaz de aplicarlo. No, no me lo voy a creer porque ustedes saben que eso no es así y lo llevamos comprobando durante toda la vida. Me permiten que esto que les estoy diciendo nos lo diga Mafalda porque es mucho más elocuente que todo lo que yo les diga. Miren, lo que yo les decía de que si coloco al final la evaluación, pues a lo mejor me encuentro con esa primera viñeta de Manolito, donde la maestra pregunta, y el que no haya entendido que levante la mano. No sé si ustedes conocen a los personajes de Mafalda, pero yo les recomiendo que sí, que Mafalda es un libro de cabecera para los que nos dedicamos a educación. Entonces Manolito levanta la mano y le dice, veamos Manolito, ¿qué es lo que no has entendido?
Y Manolito contesta, desde marzo hasta ahora, nada. Eso nos puede pasar si evaluamos al final. Es decir, no nos estamos enterando de lo que ocurre en el aula. ¿Mm? No lo sabemos. No sabemos cuándo. Cuando aplicamos un examen o cuando la maestra pregunta qué es lo que no ha entendido y Manolito tiene, iba a decir, la sinceridad de decir que desde marzo no ha entendido nada. Ustedes saben que el ciclo escolar en Argentina empieza en marzo, porque está en el hemisferio sur. O sea que no sabemos los meses que lleva Manolito sin entender nada. Y además de que no ha aprendido nada, luego llega la información a la familia, llega una boleta y Manolito le va diciendo a Mafalda mal. Otra vez la maestra me puso mal. Dice, para eso viene uno todos los días a la escuela, porque si uno viniera de vez en cuando, vaya y pase. Pero hacerles a un cliente, para los que no conozcan Mafalda, Manolito es hijo de don Manolo, que tiene un almacén de comidas. Y él sabe muy bien que a un cliente no se le hace eso. Y es que es cierto, o sea, Manolito va todos los días a la clase, todos los días está en el aula. ¿Y la maestra para dónde miraba? Miraba para otro lado, que no veía que Manolito no estaba aprendiendo nada. Es decir, encima de que no le ha enseñado nada y de que Manolito no ha aprendido nada, encima le pone mal, 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 mal. ¿Ustedes a quién creen que hay que ponerle mal? ¿A Manolito, a la maestra o vamos al 50%? Es decir, es que es muy grave que tengamos a los niños todos los días delante de nosotros y no seamos capaces de enterarnos de que no están aprendiendo. Ahora les cuento una anécdota. Vamos a terminar con las viñetas y ahora les cuento una anécdota del tiempo de la pandemia. La tercera es con el famoso examen, dice la maestra, bien, ahora guarden todos sus útiles, menos lápiz, goma de borrar y una hoja en blanco en la que anotarán examen de lectura. Y entonces Mafalda dice, perdón, ¿y si apeláramos a la sensatez y dejáramos la cosa para otro día? Digo, para evitar un inútil derramamiento de ceros. Es decir, la evaluación no puede ser algo en lo que yo voy iba a decir, a pillar, a enterarme de lo que no saben los alumnos y que los agarro por sorpresa, casi en plan de castigo. Por eso decíamos que la evaluación tiene mala imagen. Claro, es que no puede ser, es que no puede ser. Yo tenía la hija de un amigo ya hace años, con 5 años, las primeras veces que fue a la escuela, llegaba a su casa y decía, papá, es que la maestra solo quiere saber lo que yo no sé. O sea, esa es la percepción que tiene un estudiante, que tiene un niño, un adolescente, un joven, cuando la evaluación se utiliza así. Parece que lo único que nos interesa saber es lo que no sabe el alumno, no lo que sabe. Les iba a decir en esto de la evaluación continua, en la anterior viñeta, de hacerles a un cliente que les contaba una anécdota de lo que ocurrió aquí. No es una anécdota, es un hecho real. En la pandemia, cuando nos confinaron a todos y nos quedamos en casa, hace poco, relativamente, aunque ya se nos ha olvidado. Se nos han olvidado muchas cosas que habíamos aprendido y que ya no, parece que no nos interesa aprenderlas. Bueno, se cerraron las escuelas el 14 de marzo del año 2020, aquí estaba todo cerrado. Nos quedamos en casa y entonces la comunicación con el alumnado fue a través de pues, todos los que tenían informática en casa, con sus laptops, con sus computadoras, se comunicaban así con maestros y maestras. El niño mandaba sus trabajos, el maestro o la maestra los corregía, le retroalimentaba, le decía, mira, esto está bien, esto está mal, esto está regular, y así iban avanzando con cada niño. Es decir, se personalizó mucho más la educación que cuando los teníamos delante. Es decir, se hizo realmente, teniéndolos a distancia, se hizo realmente una evaluación continua, retroalimentadora permanentemente, y se conocía mucho mejor a los alumnos que cuando los teníamos delante. Yo se lo decía, le decía, es que es para matarnos a todos. Es decir, cuando los tenemos lejos, hacemos evaluación continua. Y cuando los tenemos delante en el aula, los examinamos. Tanto es así que alumnos con alta capacidad intelectual o con capacidades y actitudes sobresalientes, los llamamos como ustedes quieran, yo por los nombres no me peleo, con talentos y con capacidades sobresalientes, cuando se abrieron las escuelas no querían volver a la escuela. Decían que ellos preferían seguir estudiando en casa. ¿Por qué? Porque su maestro, su maestra los atendía mejor y además iban a su ritmo.
Es decir, se respetaba su ritmo de aprendizaje, sus intereses. Se hizo una educación mucho más personalizada que cuando teníamos a los niños delante. Yo creo que eso es para que aprendamos y para que pensemos, evidentemente, en qué modelo de evaluación queremos, qué estamos haciendo con la evaluación y cómo está incidiendo en los procesos de aprendizaje y en la aceptación de los niños de la escuela, y yo les diría que primero de la escuela y luego de la sociedad. Además, en este momento ustedes saben que la nueva escuela mexicana, entre sus ejes articuladores, el primero que tienen es el de educación inclusiva y tienen otro que es el de interculturalidad crítica, que yo entiendo, yo pienso que podía estar dentro de la educación inclusiva, porque la educación inclusiva también considera que los niños de diferentes culturas, de diferentes lenguas, pues tienen que estar en la misma escuela. Pero también entiendo que dada la cultura tan enorme y tan rica y la variedad cultural que tienen ustedes en México, que se haga un apartado y que se proponga ese eje articulador como interculturalidad crítica, porque realmente tienen ustedes una riqueza cultural que creo que no tiene ningún otro país. Yo he tenido la suerte y el privilegio y lo sigo teniendo, de conocer casi todo su país y realmente es una maravilla. O sea, tienen ustedes un país que es una maravilla cultural. Entiendo que esté por eso separado la parte de interculturalidad, aunque a la hora de la educación entiendo que todos los niños y las niñas, sean de cualquier cultura, tienen que educarse juntos, que es de lo que trata la educación inclusiva. Solo por ponernos de acuerdo en qué entendemos por educación inclusiva, luego seguimos con la evaluación, pues yo se lo comento brevemente porque parece que hay veces que cuando hablamos de educación inclusiva se nos va la cabeza a que niños con discapacidad o con dificultades de aprendizaje se incorporen a la escuela regular o a que niños de otras culturas se incorporen a la escuela regular. Pero es que no es solo eso. Es que si yo generalizo un modelo de educación como es el inclusivo, tiene que ser positivo y bueno para todos los alumnos, para todos. No solo para los que tienen una dificultad o una diferencia mayor, sino que tiene que ser bueno para todos. ¿Y por qué es bueno para todos? Pues porque todos nuestros alumnos, todos los estudiantes son diferentes, porque todas las personas somos diferentes. Entonces, la educación inclusiva yo la entiendo como una educación institucional que flexibiliza el sistema. Es decir, es el sistema el que tiene que flexibilizarse y el que tiene que ofrecer distintas opciones diversificadas para atender a las diferencias. Entonces, ahí tienen ustedes en el primer apartado, educación institucional que flexibiliza el sistema para ofrecer diferentes opciones que se ajusten a las características de su alumnado. Cuando hablamos de integración, que empezamos con el programa de integración en México en el año 96, ahí empecé yo a ir a México y a conocerles a ustedes. Cuando empezamos ahí hablábamos de integración, en España también se hablaba de integración. Y eso suponía que el niño se incorporaba, un niño solo se dirigía a los niños con discapacidad, en aquel momento en España. Eh, y con ustedes empezamos también con niños con discapacidad. Se incorporaba el niño con discapacidad a la escuela regular y se le hacían unas adecuaciones curriculares lo más ajustadas posibles para que se incorporara al sistema. Es decir, es al niño al que le estamos obligando siempre a cambiar para que se ajuste al sistema. Claro, miren, entre el año 85 y 90, que aquí se implementa, en España se implementa la integración educativa, llegan 2 niños por aula, más o menos, en algunos colegios, algunos 2 niños con discapacidad a un aula. Esos niños son diferentes. Pero eso nos lleva a una reflexión. Y es decir, vale, estos son diferentes por esas razones, pero es que todos los alumnos son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque tienen distintas capacidades, distintos talentos, porque son niños o niñas, o por razones de sexo o de género, porque tienen diferente ritmo de aprendizaje, porque tienen diferente estilo de aprendizaje, porque en un momento determinado padecen una enfermedad o están convalecientes y no pueden perder su derecho a la educación, porque viven en contextos rurales o en contextos urbanos o en contextos en general desfavorecidos. Miren, por múltiples razones, si nos ponemos a ponernos etiquetas, todos tenemos que llevar unas cuantas. Tenemos una capacidad intelectual, tenemos más o menos dificultades para determinados temas, tenemos un sexo, un género distinto, tenemos unas motivaciones
diferentes. Es decir, miren, mejor no ponemos etiquetas a nadie y vamos a decir, lo que tenemos es un niño al que tenemos que educar y todos los tenemos que educar. Y como son diferentes, el sistema, es decir, la escuela y el aula, se tiene que diversificar para ofrecer distintas opciones de aprendizaje a los alumnos. Unos principios que nos sirven para hacer eso son los del diseño universal para el aprendizaje. Vamos a ver, si cambiamos el modelo metodológico, es decir, vamos a utilizar diferentes estrategias y ustedes en la nueva escuela mexicana se les proponen el método de proyectos, el aprendizaje servicio, el aprendizaje basado en retos, basado en problemas, todo lo que quieran. Diferentes estrategias metodológicas. Pero ojo, que no se nos olvide que cualquier estrategia metodológica que ustedes utilicen tiene que contener o tiene que responder y hay que implementarla con los principios del diseño universal para el aprendizaje, que lo que pretende es hacer ese currículum accesible, accesible a toda la población. Supone, bueno, si habláramos del diseño universal para el aprendizaje teníamos para otra conferencia entera, pero supone que el docente tiene que presentar un tema no solo de una forma, sino de diferentes, con diferentes medios de representación, oral, escrito, plástico, musical, para que los distintos niños que no aprenden todos igual y que no lo perciben todos igual sean capaces de comprenderlo. Un segundo principio es que se propongan diferentes medios de expresión a los niños, es decir, que se les permita hablar, escribir, cantar o bailar, es decir, que se expresen como ellos puedan y quieran mejor. Y un tercer principio que ha pasado a ser el primero, que es proporcionar múltiples medios para comprometerlos, para motivarlos. Es decir, la motivación tiene que ir por delante, porque si no somos capaces de despertar la curiosidad y el interés en los estudiantes, que realmente son los motores del aprendizaje, pues no van a aprender. Esos principios tienen que estar siempre presentes. Claro, si yo cambio la metodología, el modelo de evaluación, también lo tengo que cambiar. Porque si yo estoy llevando a cabo, por ejemplo, un aprendizaje servicio, un método de proyectos, ¿ustedes creen que después de llevar a cabo un proyecto de trabajo en el aula, donde los alumnos han trabajado en grupo, donde han hecho su exposición final, han llegado a conclusiones, han investigado, ¿eso cómo se evalúa? ¿Con un examen? ¿De qué les voy a examinar? ¿Qué les pregunto? O sea, lo lógico es que yo haya ido valorando, es decir, evaluando a lo largo del proceso cómo han trabajado, si han sabido buscar información, si han colaborado, si han cooperado entre ellos, si han respetado sus turnos de palabras, si han sabido argumentar, si han sabido buscar todo lo que necesitaban, si luego lo han expuesto adecuadamente. Todo eso es lo que hay que evaluar. Pero eso no se evalúa con un examen y al final, eso se evalúa desde el principio y a lo largo del proceso. Eso es una exigencia de la educación inclusiva. Si cambio la metodología, tengo que cambiar la evaluación. Imagínense que yo cambiara la evaluación y no cambiara la metodología. Pues tampoco me sirve. ¿Por qué? Porque si yo voy a evaluar formativamente, es decir, si yo voy a evaluar el proceso, yo no puedo tener a los niños sentados en un aula, unos detrás de otros, cada uno con su libro, aprendiendo o memorizando individualmente, porque yo es que ni los conozco. O sea, con un modelo de evaluación tradicional y academicista, yo no conozco a los niños, con lo cual no puedo orientarlos para que mejoren el aprendizaje. Bueno, es que ni siquiera sé si aprenden. Sé que memorizan. Con suerte aprenderán algo, pero sin suerte pueden haber memorizado sin haber aprendido. Y luego, yo les decía que con la propuesta de Scraven, pues la subjetividad puede contar mucho a la hora de evaluar. Entonces nos tenemos que plantear cómo vamos a evaluar y si evaluamos así. Con que vean ustedes los dibujos me vale. Dice Luis desde arriba a la izquierda. Dice Luis es demasiado vivaracho. Ana es desordenada. Pedro es abúlico. José es un hipodotado. Carlos es un caracterial. Luisa es demasiado tímida. De Mercedes es una maleducada. Y fíjense ustedes en las dos últimas viñetas. Dice, solo Juan es normal. Firmado la maestra. Vale. Piensen ustedes si evaluamos así. Yo creo que en buena parte sí. Ojo, con la mejor intención, ¿eh? Yo no digo que haya ningún sesgo ni ninguna mala intención por parte de los docentes. Pero evidentemente, aquí la maestra evalúa muy bien al que es igualito que ella. Si ven ustedes los dibujos, ¿eh?
Son idénticos, solo que uno mira a la derecha y otro a la izquierda. Em, una maestra evalúa mejor al que mejor se ajusta a lo que ella quiere, a lo que ella piensa que debe aprender, a lo que ella piensa que deben ser los valores en un momento determinado de una sociedad. Claro, si yo estoy hablando de educación inclusiva, estoy diciendo implícitamente que la diferencia es buena, que la diferencia nos enriquece y que lo bueno es que haya esos 336, esos 8 niños todos diferentes, pero no para colocarles esa etiqueta, sino porque todos nos vamos a enriquecer con las características de cada uno. Es decir, de eso se trata. Y de que si tienen ustedes tantas culturas en México, ojalá se conozcan entre ustedes, entre los niños de diferentes culturas que están en un mismo grupo. Una cultura es una forma de ver el mundo. Las diferentes formas de ver el mundo que se conozcan, que se intercambien, que convivan, o sea, no que coexistan, sino que convivan realmente y que efectivamente eso sea una riqueza para todos. Entonces no podemos evaluar así. Es decir, o la maestra se abre un poco más y es capaz de valorar esa diferencia y de valorarla toda positivamente, o tienen que ser varios docentes, varias maestras o maestros los que evalúen a los niños. ¿Para qué? Pues para evaluarlos con diferentes enfoques. No solo vale lo que digo yo, porque yo puedo pues tener bueno, yo tengo mi visión del mundo, mi visión parcial del mundo a lo que llego, evidentemente, pero, pero a lo mejor no abarco todo. Entonces será muy bueno que colaboremos los docentes de una escuela a la hora de evaluar. Vamos a ver, yo les decía, no que 2 y 2 son 4, no, no. A la hora de evaluar actitudes, de evaluar valores, de evaluar procedimientos, es decir, de todo eso que es más sutil, que es más sutil y que es mucho más subjetivo. Y eso hay que evaluarlo, porque si no lo evaluamos en el sistema, ustedes saben que lo que no se evalúa desaparece del sistema. Entonces no queremos que desaparezca del sistema. Bueno, esto es un paréntesis, simplemente les dejo ahí una liga, porque en Madrid, cuando yo entré en la dirección general a principios de este siglo, en el año 2000, pues fueron unos años donde llegó mucha población de muchos países con muchas lenguas diferentes. Entonces tuvimos que trabajar mucho toda la parte de la interculturalidad e hicimos muchas publicaciones. Entonces ahí tienen la liga de ese libro, es una mano tomó la otra, eh, como ejemplo, pero si entran ahí en la página web de la Comunidad de Madrid, tienen muchas publicaciones que trabajan la interculturalidad, que yo sé que las recetas no existen en educación, pero tienen ustedes muchas ideas. Por ejemplo, en este de una mano tomó la otra, lo que hicimos fue seleccionar un poema que estaba escrito en un idioma determinado y traducirlo a las lenguas que eran más frecuentes en Madrid en aquel momento, de acuerdo con los niños que habían venido. Entonces, para los niños, el llegar al aula y que leyeran el poema en su lengua, aunque ellos fueran los únicos que hablaban suajili o que hablaban inglés o que hablaban árabe, pues es que era una emoción inmensa. Entonces, bueno, eso es una idea, el agarrar un texto y traducirlo a diferentes lenguas, que pueden ser las lenguas que tienen ustedes, que tienen muchas, que tienen muchas. Pero bueno, las que tengan en un grupo, es decir, lo que yo les facilito con esto simplemente es que entren a la web de la Comunidad de Madrid, que vean las publicaciones y ahí tienen ustedes un montón de textos abiertos de acceso gratuito y que pueden ustedes revisar porque también hay ideas didácticas y, bueno, hay aplicaciones didácticas y de todo. ¿Qué entendemos por educación intercultural? Pues la convivencia entre las diferentes culturas, que se respeten las diferencias de cada una, que se conozcan, que se relacionen y que se busque lo común y se enriquezcan con lo diferente. De eso se trata con la interculturalidad, que no es la multiculturalidad la tenemos ya. ¿M? La tenemos porque, bueno, porque estamos viviendo personas de distintas culturas en el mismo sitio, pero podemos no conocernos, podemos ignorarnos, que yo creo que es lo que ha pasado durante mucho tiempo y sigue pasando. Entonces, de lo que se trata es de que nos conozcamos y de que nos enriquezcamos con la riqueza que tiene cada una de las culturas. En el meme que les he puesto ahí arriba, ven que el papá le dice al niño, le dice, ¿hay extranjeros en tu colegio?
y les dice, no, en mi colegio solo hay niños. ¿Qué es lo que yo les decía antes? Miren, en los colegios tenemos niños. Y al niño, tal y como sea, lo tenemos que educar. Ya está. Y es responsabilidad nuestra, es responsabilidad de los docentes. Bien, entonces avanzamos, vamos a ir avanzando para no cansarles a ustedes demasiado y además dejarles que hablen. Entonces, si yo vivo en una sociedad democrática, o eso dicen, que vivimos en sociedades democráticas, pues la democracia reconoce, acepta y valora las diferencias. Y los aportes de los talentos distintos son un enriquecimiento para todos. ¿Cómo nos conocemos? Pues desde luego, si tenemos que convivir en la diversidad, yo les aseguro que la mejor forma de conocerse es que todos los niños se eduquen juntos. Y eso es lo que propone la educación inclusiva. Una escuela para todos, pero que sea capaz de atender a cada uno. Es decir, que la escuela necesita recursos para poder hacer eso. No es que llega el niño y ala, y la maestra que se arregle como pueda. No, no. Es que tenemos que cambiar la organización, necesito recursos humanos, a lo mejor hace falta profesorado de apoyo, necesito recursos materiales, un diseño universal para el aprendizaje, eso es nuestro, eso es nuestra responsabilidad, porque tenemos que conseguir que ese currículum sea accesible al conjunto del alumnado. Yo sí les recomendaría, si no lo han trabajado, es que, es que profundicen en el diseño universal para el aprendizaje, simplemente con que lo pongan en cualquier buscador de internet, le sale la propuesta. Vamos a ver, la propuesta no es nueva. Yo les decía antes que es que tardamos mucho en cambiar en educación, pero esto se está trabajando en Carolina del Norte, en la universidad, desde los años 70, cuando se habla de diseño universal, pero solo se refería a la arquitectura, es decir, a eliminar barreras arquitectónicas. Pero desde los años 90 se está trabajando el diseño universal para el aprendizaje. Y en la Convención de la ONU, que ustedes saben que la tenemos firmada todos, que es del año 2006, ya aparece el diseño universal para el aprendizaje y los ajustes razonables en el artículo 2 como obligatorios para aplicar en educación. Entonces, eso me parece fundamental. Y la evaluación, entonces yo les decía, si continuamos con un modelo tradicional y academicista, no vamos a conseguir que la evaluación sea una puerta para la inclusión y una puerta para el aprendizaje, sino que si seguimos con una evaluación solo sumativa, solo criterial, solo externa, solo final, lo que conseguimos es que sea una barrera. En el documento que tienen ustedes de barreras para el aprendizaje y la participación, las VAP, yo creo que se lo deja bastante claro. Eh, Luego vamos a ver si es muy coherente, digamos, la propuesta educativa con luego las políticas de hecho educativas, que bueno, en todos los países tenemos incongruencias e incoherencias, entonces vamos a ver si eso se lleva a la práctica o no se lleva. Pero de hecho, ¿qué nos interesa? ¿Qué modelo de evaluación nos interesa para conseguir que la evaluación sea una puerta abierta a la inclusión? Pues nos interesa la evaluación formativa y nos interesa la evaluación ideográfica. No se asusten de la terminología, el normotipo es el referente que tomamos para comparar lo que hacemos con lo que queremos conseguir, ¿eh? Es un referente externo o interno para evaluar. Ya les comentaba antes que realmente cuando evaluamos estamos comparando lo que queríamos conseguir con lo que hemos conseguido. Entonces, cuando el normotipo, cuando esa referencia es externa al alumno, la evaluación se denomina nomotética, que puede ser normativa cuando el referente es el nivel del grupo, o criterial, que es la que se está utilizando mucho, que son los criterios de evaluación que nos vienen dados habitualmente por la administración. Aunque ahora ya tienen ustedes autonomía para adaptar los programas y ustedes ya tienen un programa analítico, con lo cual ustedes ahí han podido poner y pueden poner docentes y futuros docentes pueden poner criterios de acuerdo con el programa analítico que tengan ustedes. Pero en cualquier caso, es un criterio que tiene que alcanzar el niño, el joven, el adolescente, que tiene que alcanzar y que es externo a él. En cambio, la evaluación ideográfica lo que nos dice es que tenemos que comparar las posibilidades del alumno con lo que consigue. Es decir, yo me comparo conmigo misma. ¿Mm? Y eso es muy importante, porque ahora lo vamos a ver más despacio, porque a lo mejor yo cumplo los criterios de evaluación externos, pero yo podía hacer más.
Si soy una persona con actitudes sobresalientes, a lo mejor puedo hacer más. Entonces ese rendimiento mío no es suficiente. Puede ser suficiente para el sistema, pero no es satisfactorio, porque yo podía haber hecho más. Mientras que una persona que tiene una discapacidad intelectual, por ejemplo, a lo mejor nunca va a cumplir esos criterios externos del sistema, pero a lo mejor sí se ha esforzado lo suficiente y sí ha alcanzado todo lo que puede. Entonces, una persona con una discapacidad intelectual puede tener un rendimiento plenamente satisfactorio dentro del sistema, aunque no le demos el título, porque no nos dejan darle el título si no cumple unos criterios. Si no tuviéramos una sociedad tan burocratizada y los papeles no tuvieran tanta importancia, esto no, pues es que no pasaría nada, porque la persona tiene que demostrar lo que vale y para lo que sirve, trabajando, incorporándose a la sociedad. Y hay muchas personas, al menos en España, afortunadamente, con discapacidad, que están trabajando y que no necesitan tener una titulación, sino que simplemente tienen un informe donde se dice esta persona ha alcanzado estas competencias, estos desempeños básicos y puede trabajar en esto, en esto y en esto. Y puede ser un trabajo con apoyo o un trabajo independiente, pero ya está. No necesita ningún título de ingeniero, ni necesita ningún título ni siquiera de la educación obligatoria. Entonces, yo me inclinaría por la educación, perdón, por la evaluación formativa y por la evaluación ideográfica. Y algo esto es lo que estábamos hablando antes, de rendimiento satisfactorio con la evaluación ideográfica y el suficiente con la nomotética. Yo creo que esto no lo están trabajando suficientemente por ahí en México, por lo que yo he visto. Sí están trabajando la evaluación formativa, al menos en lo que a mí respecta, sí me piden muchas charlas sobre evaluación formativa, pero no profundizan en si el rendimiento que alcanzan los alumnos es suficiente y además es satisfactorio. Lo ideal es que sean las dos cosas, es decir, el rendimiento suficiente es cuando un estudiante alcanza los propósitos que establece el sistema, es decir, los criterios de evaluación, que son externos a su situación personal. Si los alcanza, tiene su aprobado, su notable, su sobresaliente. Ahora, ¿ese rendimiento es satisfactorio o no? Pues a lo mejor no. Es decir, un niño con capacidades sobresalientes a lo mejor tiene un notable, pero podría tener un sobresaliente o por encima. Es decir, tenemos que ver si ese alumno ha desarrollado realmente toda su capacidad. Si ha desarrollado toda su capacidad, el rendimiento es satisfactorio. Y si además cumple con los requisitos del sistema, pues es suficiente. Eso es lo ideal, que todos consigan eso. Y en cambio el rendimiento satisfactorio pues puede no coincidir, es lo que yo les comentaba antes. Una persona con discapacidad intelectual a lo mejor nunca va a llegar a ese rendimiento suficiente porque le pide cosas externas que él no va a conseguir, que no va a conseguir nunca. Es decir, hay niños que sabemos que nunca van a aprender a leer y a escribir. Bueno, pues ya está, no pasa nada. Puede trabajar en montones de cosas sin saber leer y escribir. Y aquí los tienen ustedes trabajando. Y espero que en México cada vez más. Y espero que también los tengan trabajando. En los CAN laboral, pues imagino que salen y salen listos para un trabajo. Lo ideal, que el rendimiento sea suficiente y sea satisfactorio. Y así realmente la evaluación nos sirve para abrir puertas, no para poner, no para cerrar y para construir más barreras de las que una persona con una discapacidad ya tiene. A lo mejor la barrera es solo por la cultura. Fíjense que un niño llega a una escuela y no conoce el español y la escuela es en español. Bueno, pues tenemos que acelerar y tenemos que implementar el programa que sea necesario para que ese niño pueda incorporarse a su grupo cuanto antes sabiendo español sin que pierda su lengua. Es decir, vamos a valorar su lengua, vamos a mantenerla, pero vamos a hacer que se pueda incorporar al sistema general que mayoritariamente en México es en español. Bueno, no le vamos a poner una etiqueta de discapacidad porque no sepa el idioma. Ustedes saben, supongo que saben que en Estados Unidos, en un momento determinado, los alumnos mexicanos que llevaban, todos iban a educación especial. ¿Por qué? Porque les aplicaban un test de inteligencia, el WISC, que era verbal. Claro, los niños no tenían discapacidad, simplemente es que no sabían inglés. Bueno, es decir, hay cuestiones que un profesional no puede caer en ellas, ¿eh? Y nosotros tampoco debemos caer con culturas que tienen ustedes ahí que son suyas, ¿eh? Que no es que venga nadie de fuera, que nosotros aquí en España, pues sí, nos vienen de fuera y hablan suajili, bueno, pues tenemos
tenemos que enseñarle español sin que pierda el swahili, o sin que pierda el portugués, o sin que pierda el alemán. Pero ustedes es que son lenguas y ustedes, propias suyas, ¿eh? Entonces todo hay que cuidarlo. Bueno, yo creo que ya les ha quedado a ustedes claro que la evaluación formativa es la que nos sirve para incluir, porque vamos evaluando procesos. Un concepto que me sirve para la educación inclusiva y para todo es que la evaluación, vamos a ver si conseguimos que ustedes salgan convencidos y convencidas de que evaluar no es igual a examinar. Que el examen puede ser una prueba que me sirve en un momento determinado para una cosa, pero que evaluar no es igual a examinar. Que evaluar es un proceso sistemático y riguroso para obtener datos que se incorpora al proceso educativo desde el comienzo, de manera que me permite disponer de información continua y significativa para conocer la situación, es decir, para conocer al niño, para formar juicios de valor con respecto a esa situación y tomar decisiones adecuadas para seguir la actividad mejorándola progresivamente. Es decir, en el caso del alumnado, para mejorar los aprendizajes. Si las sociedades tenemos sistemas educativos, es para que las jóvenes generaciones aprendan. Si no aprenden, miren, estamos perdiendo el tiempo y estamos gastando un dinero inútil. Y la educación nunca puede ser un gasto. La educación es una inversión, porque la educación la recupera la sociedad multiplicada no se sabe por cuánto, totalmente optimizada. Es decir, un país con una buena educación es un país próspero, donde todo el mundo puede vivir, donde todos son afectados, con esa educación para el cuidado. La escuela no es solo un sitio donde se instruye, sino donde se educa. Y para eso no basta solo con saber, hay que ser, hay que saber ser. Y de eso se trata, ¿eh? De tener un modelo de educación con un modelo de evaluación que apoye, es decir, que funcione como otro elemento más del diseño curricular. De manera que la educación inclusiva, vamos a trabajar con todos los niños diferentes en una misma escuela, tiene que tener esos medios humanos y materiales para poderlo hacer, y los niños tienen que acceder al aprendizaje, no solo tienen que aprender, no solo tienen que acceder a la escuela. Acuérdense de Manolito, o sea, si desde marzo hasta ahora nada, eso es que no se puede dar. Entonces, todos los elementos del currículum tienen que contribuir a que el niño aprenda, y la evaluación también. Es decir, la evaluación no es algo aparte que colocamos ahí al final para comprobar un resultado, no, no. La evaluación es algo que nos va diciendo día a día cómo está aprendiendo el niño y cómo es ese niño y qué dificultades tiene. Entonces, realmente solo la evaluación formativa cumple las exigencias que requiere esa educación inclusiva intercultural, que son los dos ejes Espérate. articuladores del sistema que nos afectan más para la evaluación. Eh, Como les decía antes, que si yo tengo un modelo de aula como el primero que ven ustedes a la izquierda, yo ahí no puedo hacer evaluación formativa. Cada niño está sentado en su pupitre, en su mesa, trabajando individualmente y mirando al maestro, a ver qué dice el maestro o estudiando en su libro. Esa aula es el aula de Antonio Machado en Baeza, es decir, principios del siglo XX. Pero ustedes me admitirán que si cambiamos el modelo de mesa, ese modelo sigue existiendo ahora mismo en el siglo XXI y en nuestros colegios. Yo, como les ha dicho antes Socorro Guevara, he sido supervisora durante un montón de años. Entonces yo entro en un colegio y veo que ese colegio, vamos, que ese modelo, el que ven ustedes ahí, sigue existiendo. Entonces eso es muy poco coherente con lo que estamos hablando ahora. Si ven ustedes el aula de abajo, ese sí es coherente con lo que estamos hablando ahora. Eso es un aula de secundaria, ni siquiera de primaria, de secundaria, que es más difícil la secundaria que la primaria para la educación inclusiva y para la evaluación formativa. Es un colegio de Madrid, el Colegio Padre Piquer, no me las he inventado, estas las pueden ustedes venir a ver. Y lo que hicieron en el Padre Piquer fue tirar tabiques y decir, bueno, en vez de tener dos grupos de primero de secundaria que tenemos separados, los juntamos. Entonces, en vez de 30 niños, tenemos 60 en un aula. Y se lo comento porque saben ustedes, y todos me dirán que es que el número de alumnos en el aula influye en el rendimiento y en el resultado de los niños y en el aprendizaje. Y yo le digo, depende. Cuando se hacen evaluaciones institucionales,
el número de alumnos por aula no correlaciona con el éxito escolar. Sí correlaciona el clima de aula, la organización del aula y las metodologías. Eso sí correlaciona con el éxito escolar. Y aquí lo que hicieron fue tirar tabiques, juntarlos y cambiar los modelos metodológicos y cambiar los modelos de evaluación. Y entonces ven ustedes que los chavales están trabajando en equipos y claro, como yo tengo dos grupos, teóricamente tengo dos profesores en secundaria, varios a lo largo de la mañana, pero en cualquier caso, cada hora tengo al menos dos profesores, uno que estaba en un grupo y estaba en otro. Entonces pueden estar trabajando los dos juntos. Puede haber codocencia y no nos tiene que asustar, sino todo lo contrario. Cuando hay dos profesionales dentro de un aula, hay otra dinámica, se establece otra dinámica de trabajo. Ya no es exponer una clase magistral y el que se entera y la sigue, pues qué suerte tiene, y el que no, pues como Manolito desde marzo hasta ahora nada. No, no. Es que vamos a trabajar de otra manera. Y ven ustedes que están trabajando, si ven que tienen computadoras ahí al fondo, a la derecha, en otro rincón hay otra biblioteca, es decir, los famosos rincones de preescolar también los tenemos trasladados a la secundaria. Se trabaja de otra manera. Es decir, no es solo cuestión de número de alumnos, sino también de espacios. Es que tiene que haber coherencia en todo. La arquitectura también facilita o impide que la educación sea equitativa y sea inclusiva o sea una barrera. Es decir, necesito espacios para poder hacer esto. No puedo tener a 60 en un aula donde no caben. Y perdónenme, yo las he visto en México. Y supongo que ustedes también las conocen. Es decir, que casi no caben los chavales. Claro, ahí no puedo organizar grupos de trabajo. ¿m? No estoy responsabilizando a los maestros, sino que estoy responsabilizando a la administración, que cuando yo pido una cosa, yo pido una evaluación formativa y tengo 40 alumnos en un aula, ese maestro, esa maestra o ese profesorado de secundaria tiene que tener los recursos y los espacios adecuados para poderlo hacer. La imagen que ven arriba a la derecha es lo que llamamos aquí un aula de enlace. El aula de enlace es para niños, ven ustedes que son de diferentes nacionalidades, se nota, bueno, porque uno por el color de la piel, otra es de religión musulmana, lleva su pañuelo a la cabeza, y los otros pues será, ahí creo que no hay ningún chino, pero chinos también tenemos muchos por aquí, pues será inglés, será alemán, será de cualquier otra nacionalidad con otro idioma. Como nos llegaron todos de repente, mm, pues claro, los maestros decían, bien, al principio pues les sonreímos mucho y los atendemos muy bien, pero claro, solo con sonreírlos, pues vale, que estén contentos, pero claro, tienen que aprender algo, ¿no? Y si no saben el idioma, pues difícilmente. Entonces el aula de enlace es un aula donde el que no sabe español comienza estando en esa aula les diría que el menor tiempo posible, pero bueno, están en esa aula aprendiendo español fundamentalmente, aprendiendo vocabulario y en las materias, en los campos de formación donde se necesita menos el lenguaje, como es la plástica, la música o la educación física, ahí se incorporan a su grupo para que conozcan a sus compañeros y sobre todo porque ustedes saben que para aprender una lengua tenemos que estar motivados. Es decir, tenemos que necesitar comunicarnos con las personas que tenemos alrededor. Y para eso tienen que estar con otros niños. Tienen que estar en el recreo, tienen que estar en plástica, tienen que estar en música, pueden estar en educación física. Y luego, claro, para matemáticas y para español y para ciencias y para geografía y para historia, pues miren. ¿m? O para trabajar en un método de proyectos donde tienen que estar todos intercambiando, o en un aprendizaje de servicio tienen que saber la lengua. Entonces, esto es una aula de enlace, también del mismo colegio, y ahí ven ustedes que no es el modelito de Antonio Machado, de la izquierda, sino que están todos en torno a una mesa, ahí se facilita la comunicación, hay un profesor permanente, y los niños la verdad es que aprenden enseguida. O sea, cuando los dejamos, los niños son una maravilla a la hora de aprender. No tienen ningún problema si nosotros no les ponemos la barrera. Así que yo sí quiero que se queden con la idea de que el sistema educativo, el modelo escolar tiene que ser coherente en todos sus elementos. Tanto el diseño curricular como arquitectura, como los espacios, absolutamente todo tiene que contribuir al aprendizaje. ¿Y qué me gustaría a mí de la evaluación? Pues que nos confirme lo positivo, no solo que me diga lo negativo, sino que estimule el aprendizaje, que nos informe acerca de cómo corregir errores y cómo seguir avanzando, que nos motive planteándonos metas que se puedan conseguir y que tenga
yo les diría que altas expectativas del aprendizaje, pero que se puedan alcanzar. Y ustedes saben que las expectativas son un motor para mejorar. Son un motor para mejorar. Por eso es buena la educación inclusiva. Fíjense, incluso con niños con discapacidad, aquí entre el 85 y el 90, que se puso de forma experimental la integración educativa y niños con discapacidad se vinieron a la escuela regular, se hicieron dos evaluaciones en relación con aprendizajes. Y niños con discapacidad intelectual obtuvieron los siguientes resultados. Es decir, en socialización y en desarrollo afectivo había una diferencia desde el punto de vista estadístico eminentemente significativa a favor de la inclusión, a favor de la integración, y en aprendizajes los datos estadísticos no eran significativos a favor del aprendizaje, pero sí aprendían más. Es decir, estadísticamente no se llegaba a un resultado significativamente mejor, pero todo el profesorado coincidía en que habían aprendido más que en el centro de educación especial, que son sus CAM. Entonces, eso es lo que nos gustaría de la evaluación. Bueno, esto ya lo saben ustedes, yo les he dicho que evaluar no es igual a examinar. Entonces, ¿qué hacemos? Si quitamos los exámenes, es una pregunta que yo hago pues en el libro que tienen ustedes mío, que lo editó la SEP de la evaluación educativa, yo al final pregunto, eso lo preguntaba ya en el año 96, ustedes lo tienen publicado en el 98. Bueno, ahora ya vamos por la edición 14, actualizada el año pasado. Ese ya no lo tienen, sino porque la SEP ya no ha vuelto a hacer ninguna, no ha vuelto a actualizar la edición. Pero yo preguntaba, ¿y si desaparecieran los exámenes? ¿Cómo evaluaríamos? Pues evaluaríamos formativamente. Es decir, ¿cómo se evalúa en preescolar? Piensen ustedes. Pues observando a los niños, hablando con ellos, entrevista, es decir, observación, entrevista, preguntándoles a través de diferentes pues, cuestionarios, grabando. ¿m? Fíjense que la grabación es muy importante y habitualmente no se utiliza y no la utilizan ustedes. No nos vamos a extender en esto porque esto es un libro entero, pero, pero fíjense que yo les decía antes que, por ejemplo, la evaluación de actitudes con el solo Juan es normal. Recuerden ustedes el solo Juan es normal firmado la maestra. Em, pues para evaluar actitudes, mm, ¿cómo evalúo las actitudes? Es decir, porque si quiero ser objetiva, tengo que poder revisarlas, mirarlas, observarlas detenidamente. Pues eso, si no lo grabo, no lo voy a tener. Es decir, una actitud de un niño, una actitud mía como docente dentro del aula. Si yo organizo un debate, un coloquio, y lo grabo, yo puedo revisar eso y ellos también lo pueden revisar. Hay algo que está comprobado y es que cuando yo me veo en una imagen, corrijo lo que no me gusta de mi imagen a nivel inconsciente, fíjense. Eso está demostrado. Entonces, el grabar un video de vez en cuando es algo fenomenal. También para otra cosa, que tampoco se trabaja sistemáticamente ni en sus aulas ni en las nuestras en España, que es la comunicación oral. Mayoritariamente nosotros nos comunicamos por palabra oral, no por palabra escrita. ¿Y se evalúa la comunicación oral? Pues yo les diría que o nada o mal. ¿Por qué? Porque la evaluación, perdón, porque la comunicación oral, en el momento en que se produce, desaparece y no la puedo revisar. Entonces hay que enlatarla de alguna manera. ¿Cómo? Grabando. Grabando. Ahí puede no ser un video, puede ser un audio, puede ser solo audio. Hace unos años esto era muy difícil y muy complicado, pero ahora con los celulares que llevan ustedes todos en el bolso, seguro que tienen todos ustedes ahora mismo un celular a mano, pueden hacer grabaciones de video y de audio sin ninguna dificultad y sacar una fotografía para determinadas evidencias. Es decir, el audio y el video para evaluar comunicación oral y para evaluar actitudes y valores es fundamental. Más ahora que estamos trabajando con metodologías activas, en un aprendizaje servicio, en un trabajo por proyectos, el obtener grabaciones o el tener fotografías de determinadas consecuciones, es decir, ahora hablamos mucho de evidencias, ¿vale? Pues una evidencia es una fotografía de algo que han
conseguido los chavales en un trabajo. Y luego además tenemos el portafolios, que ustedes saben que es donde vamos acumulando, vamos archivando los trabajos de los niños como evidencias de lo que han conseguido. Bueno, la evidencia no tiene por qué ser solo un examen o un trabajo escrito. Puede ser una fotografía de algo que el niño ha conseguido. Puede ser una grabación de audio o de vídeo, porque el portafolios también puede ser digital. Es decir, tenemos unos medios ahora mismo para poder evaluar de otra manera que no los hemos tenido nunca. ¿M? Entonces creo que no tenemos ninguna disculpa, no tenemos ninguna disculpa para no hacerlo. Es decir, tenemos que utilizar un modelo de evaluación formativa que abra puertas, que no suponga barreras, que la evaluación es la mayor barrera para el aprendizaje, porque, pues porque eso de evaluar a todos igual, con un examen y en un momento puntual, oiga, en un momento puntual un niño puede encontrarse mal, puede haber tenido un disgusto, puede haber tenido una enfermedad, y por lo que hace en 2 horas, yo voy a calificar todo lo que ha trabajado durante 3 meses. Es que es absolutamente injusto, absolutamente injusto. Bueno, em, yo les dejo aquí modelos de, de registros donde pueden ustedes prever lo que quieren evaluar en función de lo que vayan a hacer. Ustedes anotan en una lista de control, una lista de cotejo, como ustedes la quieran llamar, que es una por grupo, ven lo que van ustedes, lo que quieren evaluar desde el comienzo del trabajo, que puede ser un trabajo de proyectos o un trabajo en lo que ustedes quieran. El aprendizaje basado en retos, basado en problemas, lo que ustedes quieran. Entonces ponemos ahí los aprendizajes que quieren que consigan y al lado el nombre de todos los alumnos. Según vamos trabajando, yo voy anotando ahí, pues dejo en blanco si no lo han conseguido, pongo un puntito si ya lo han empezado a conseguir, 2 puntitos si ya lo consiguen casi todo y 3 puntitos cuando ya lo han conseguido de todo. Entonces vamos avanzando y ven ustedes que con un registro de este tipo yo tengo una fotografía de cómo va mi grupo. Es decir, si ustedes hacen esto desde el comienzo con la evaluación, no puede ser que haya un Manolito en su aula, porque ustedes inmediatamente verían que una columna, la de Manolito, estaría en blanco. Es decir, no habría conseguido nada. Ni conocería el vocabulario, ni reconocería una imagen por la forma, ni diferentes tipos de imagen, ni mostraría interés. Bueno, entonces ahí habría una columna en blanco. Y yo, si veo que durante una semana todos los niños han aprendido X cosas y uno no ha aprendido nada, inmediatamente llego el lunes y hablo con él a ver qué pasa, a ver qué está ocurriendo. Hablo con él o me fijo en él, en lo que estoy trabajando, a ver qué dificultades tiene. Y también puede ocurrir lo contrario, que una de las filas, es decir, uno de los aprendizajes que yo creo que tienen que conseguir, no lo estén consiguiendo cuando están consiguiendo el resto. Entonces, ojo a mi programa analítico y a las actividades que yo estoy proponiendo, porque no lo estoy haciendo bien, dado que ninguno lo aprende. Entonces, tengo que organizar algún tipo de actividad para que los niños aprendan eso que yo creo que deben aprender. Ojo, y a lo mejor, vamos a ver, ustedes saben que un programa analítico es una hipótesis de trabajo que yo voy a comprobar cuando llegue al aula. Y a lo mejor tengo que cambiar cosas, no pasa nada, no pasa nada. A lo mejor dices, pues respetar las diferentes tendencias plásticas de la actualidad yo considero que no es apropiado para este trimestre, que lo voy a dejar para el final del ciclo. Bueno, pues ya está, lo quito de ahí y lo pongo en el final del ciclo. ¿M? Es decir, que con un tipo de registro de estos, tienen ustedes una guía para lo que tienen que enseñar, porque simplemente tienen que seguirlo, y además casi casi les dice las actividades que tienen que realizar para que ustedes puedan comprobar que efectivamente sus alumnos lo han aprendido o no lo han aprendido. Si yo tengo toda esta información, yo cuando pase una información, a su vez, al niño, al joven, al adolescente o a la familia, yo le puedo decir muchas más cosas que un 7, ¿no? Porque un 7 es que no me dice nada. Yo le puedo decir descriptivamente si ha adquirido una serie de competencias o de desempeños, unos propósitos, cómo han adquirido los conceptos, los procedimientos, cómo están actitudes. Es decir, yo puedo dar una información escrita a la familia y al propio estudiante. Y puedo hacerlo, yo sé que la SEP pide un numerito,
Pues entonces hay área de lengua y literatura que llamamos aquí al español y entonces yo digo comunicación oral, expresa sus ideas con claridad, utiliza el vocabulario adecuado a su nivel, lee con entonación y ritmo adecuados y ahí puedo poner bien, regular, mal o puedo poner un número. Entonces ya no es que diga español 5 o español 7, sino que en cada uno de los aprendizajes valoro con número, dado que a ustedes les piden número. ¿Mm? En comunicación escrita igual, es decir, estoy dando mucha más información si antes describo lo que estoy evaluando. Pero puedo no utilizar número y puedo ir, expresa sus ideas con claridad y pongo un par de líneas para que la maestra o el maestro diga, pues el niño trabaja muy bien en esto, tal, 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 pero necesita refuerzo en esto. Este tipo de informe, además, lo que hace es que favorece la colaboración de la familia en la educación de los niños. La familia tiene que ser educadora, y tiene que saber cómo estamos educando a su hijo y se lo tenemos que explicar, se lo tenemos que explicar. Entonces, si le digo a la familia que dice, resume narraciones cortas, tal, que el niño es bueno que le lean cuentos en casa, o que el niño, que el estudiante, que es bueno que haga lecturas complementarias, o que lo lleven a un museo, o que lo lleven al cine, es decir, lo que sea en lo que pueda la familia colaborar, yo se lo puedo pedir si le hago un informe de este tipo, no si le digo que su hijo tiene un 7. Porque la familia, si le digo que tiene un 7 o un 8 se va a quedar tranquila, pero yo no, porque yo quiero que todos tengan un 10. Es decir, si ustedes van con su hijo al médico y les dice que tiene un 6, ¿qué hacemos? Un 6 es que no se muere de momento, ¿no? Porque parece que aprueba. Ya, ya, pero es que yo en salud, yo no me conformo con un 6, ni ustedes tampoco. ¿m? Seguro que no se conforman con un 6, quieren tener un 10. Bueno, aquí el 10 es el máximo, supongo que ahí también. Entonces lo que quiero es que me digan qué es lo que me pasa y qué es lo que tengo que hacer para llegar al 10. Y eso es lo que yo quiero que se haga en educación. Que me diga el maestro cómo está mi hijo, cómo está aprendiendo y cómo aprende todo lo más que puede aprender. Y qué es lo que tengo que hacer yo y qué puedo hacer yo para colaborar en eso. Entonces esperemos cambiar, porque también ese principio que yo les citaba del diseño universal para el aprendizaje, que es motivar, también se consigue mucho más con la evaluación formativa, porque un adolescente, un chaval, ve que con la evaluación formativa valora lo que se hace el trabajo todos los días. Lo que decía Manolito, ¿para qué vengo todos los días a clase? Para que luego me pongan mal. Se valora todo su trabajo, no el de una hora cada 3 meses. Se le van comentando sus resultados, es decir, se va viendo una retroalimentación permanente. El niño, el adolescente, el joven, aprende a evaluar su propio trabajo, a autoevaluarse, porque lo comenta con el profesor y ve, esto está bien, esto está mal, esto lo he hecho regular, ¿por qué? Y también aprende a valorar el trabajo de sus compañeros, porque si estamos haciendo un trabajo por proyectos, por ejemplo, luego hay una puesta en común. Hay una sesión plenaria donde cada uno expone lo que ha hecho y todos podemos valorar lo que han hecho el resto, lo que más me gusta, lo que han hecho bien, lo que han hecho regular, lo que menos me gusta. Si yo consigo que mejoren los procesos, lógicamente voy a mejorar los resultados. Y se lo pongo ahí destacado porque a los que defendemos la evaluación formativa, algunos nos atacan y nos dicen que es que no nos importa el resultado, que solo nos quedamos en el proceso. Y yo digo, si yo no mejoro el proceso, no voy a mejorar el resultado. Para mejorar el resultado tengo que mejorar el proceso. A mí sí me importan los resultados, por eso quiero mejorar el proceso. Vamos a ver, yo ya les voy a dar la palabra a ustedes y simplemente les planteo una serie de cuestiones para que opinen. Política educativa y realidad educativa. Vamos a ver. Hay veces que aparece una teoría, pero luego eso no es muy coherente con lo que nos están pidiendo a la hora de la verdad. Esto es simplemente teórico, esta primera. Ustedes saben que en su nueva escuela mexicana han eliminado la terminología de competencia, que la seguimos utilizando, yo les diría que a nivel internacional en todas partes. ¿Por qué eliminan el término competencia? Porque lo asocian al significado de competitividad. Pero ustedes saben que el español es un idioma plurisemántico, es decir, tiene una cantidad de acepciones cada palabra
que es increíble. La misma palabra puede significar en México una cosa y aquí otra, tranquilamente, tranquilamente. De hecho, eso es así. Y dentro de México también. De unos estados a otros, las palabras también significan cosas diferentes. Entonces, aquí competencia lo estamos aplicando como capacidad de hacer una cosa bien hecha. Es decir, cuando yo digo que que un albañil es competente, es porque lo hace muy bien. Que un arquitecto es competente, es porque lo hace muy bien. En ese sentido, hacemos nosotros, utilizamos nosotros el término competencia, pero ustedes lo han quitado y han puesto desempeño para que no se interprete eh, competencia como competitividad. Y no obstante, les piden a ustedes, docentes, que califiquen con un número. Claro, pero es que el número sí que favorece la competitividad, porque dice, yo tengo un 7, yo tengo un 9, yo tengo un 8, yo tengo un 6, y estoy favoreciendo el decir, yo soy mejor que tú, porque tengo un 8 y tú tienes un 6. A mí eso me parece un poco incoherente. Es decir, si yo quito el término competencia y pongo desempeño, luego no voy a pedir un número, voy a pedir una frase, que no favorezca la competitividad, sino que favorezca la cooperación. Yo establezco la evaluación formativa como un modelo para el sistema educativo, pero después de hacer toda esa evaluación formativa, ¿qué pasa? ¿Que yo tengo que ponerle un número al niño al final? Segundo, mantengo los exámenes. El examen es, yo les diría que absolutamente contrario a la evaluación formativa. Si el niño ya ha sido evaluado positivamente a través de lo que ha hecho a lo largo de un mes, ¿por qué le tengo que examinar? ¿Por qué le voy a dar una información numérica a las familias y a los alumnos? ¿Por qué en muchos casos tengo que mantener una metodología academicista y memorística que todavía se sigue utilizando mucho libro de texto, mucho manual? Y eso que han cambiado los manuales, con lo cual, claro, que ha sido un debate muy fuerte con los manuales de ustedes en estos últimos años. Pero si yo sigo manteniendo un libro de texto habitual para que el niño se lo aprenda de memoria, perdón, si yo mantengo esa metodología, yo no puedo aplicar una evaluación formativa. Y les hago una pregunta que les va a ustedes directamente. ¿Cómo están ustedes evaluando en cualquier institución educativa de educación superior? En normales, en universidades que forman docentes. ¿Están haciendo evaluación formativa o siguen evaluando con exámenes? Posiblemente siguen evaluando con exámenes. Aquí también, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que en México se haga, estoy hablando en general, ¿eh? No, no solo hablo de ustedes, hablo también de España. Entonces, yo les planteo esto para que ahora dialoguemos y ustedes hablen, tomen la palabra. Si se exige evaluación formativa, ¿cómo se pide una calificación numérica? ¿Se puede expresar con un número los aprendizajes de los estudiantes? ¿Para qué sirve el examen en un modelo de evaluación formativa? Si quieren, ustedes anótenselo y ahora nos lo cuentan. ¿Para qué sirve el examen en un modelo de evaluación formativa? ¿Para qué lo utilizarían ustedes? ¿Cómo puede colaborar la familia en la educación de sus hijos si solo recibe una calificación numérica como resultado de los aprendizajes? Es decir, ¿qué le estamos diciendo? ¿Qué información le damos a la familia para que pueda colaborar con sus hijos? ¿Cómo se evalúan las instituciones de educación superior formadoras de futuros docentes? ¿Se aplica y se enseña la evaluación formativa o continúan siendo los exámenes el procedimiento fundamental para la evaluación? Ustedes se lo piensan. Y ustedes saben lo que decía Walt Disney, que la mejor manera de empezar es dejar de hablar y comenzar a actuar. Así que, ¿hoy qué es? Hoy es sábado, el lunes ya pueden ustedes empezar a hacer algo de esto, desde donde estén. O sea, en una institución de educación superior, me da igual. En una escuela, haciendo prácticas, donde estén ustedes, ahí ya pueden comenzar a trabajar esto. A mí me encuentran en casi todas las redes y en un blog donde yo voy poniendo todo lo que voy publicando, o sea que si quieren que sigamos gracias a estas nuevas tecnologías, que ya no son nuevas, ¿eh? Ya son bastante viejas, ya pueden tener casi 100 años. Entonces, si quieren que sigamos en comunicación, con mucho gusto seguimos en comunicación a través de redes o a través de correo electrónico. Muchísimas gracias por su atención. No sé si he hablado de más, pero ahora tienen ustedes la palabra y podemos ir comentando algunas de estas cuestiones de política educativa, que es lo que nos trae aquí, ¿no? Ver si las políticas y las prácticas son coherentes o no resultan tan coherentes. Así que por mi parte, muchísimas gracias
y Socorro Guevara nos da la palabra o les da a ustedes la palabra para que comiencen a comentar. Gracias. Gracias, María Antonia. Un gusto, como siempre, escucharte